buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este culto de adoración a Dios de este domingo 31 de enero del 2021, el último día del mes de enero. Deseando que todos se encuentren disfrutando del fruto del Espíritu Santo, que cada uno de ustedes tenga mucho amor para dar y viviendo intensamente con gozo su salvación, hoy seguiremos meditando en nuestra serie de Conociendo a Jesús. Y hoy queremos seguir compartiendo el capítulo 3, en donde estaremos compartiendo la segunda parte para poder concluir con este capítulo que tiene que ver con el bautismo. Como dicen nuestras pequeñas servidoras de cada día en los devocionales de los niños, comencemos. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios y le pido por favor que usted también incline su rostro un momento y me acompañe a orar. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre en esta hora. Te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque a pesar, Padre, de que cada uno de nosotros hemos sido infieles a ti, tú has seguido siendo fiel con cada uno de nosotros, proveyendo para todas nuestras necesidades, guardándonos del peligro de la pandemia, Señor, y manteniéndonos unidos como familias. Yo te ruego que en este día tú hables a nuestros corazones, que sea tu palabra la que pueda motivarnos a poder seguir adelante, la que pueda instruirnos para poder saber, Señor, qué hacer en estos tiempos de crisis. Te damos gracias, Padre, porque hasta este momento tú nos has ayudado y nada nos ha faltado. Seguimos orando por las familias de nuestra iglesia, Padre bendito, para que tú sigas siendo con cada una de ellas y nos puedas seguir ayudando, Padre, para que podamos seguir sosteniéndolas y podamos también en esta iglesia cristiana de vida poder seguir adelante en la obra que tú has puesto en nuestras manos. Oramos a ti, Padre, y lo que te lo pedimos por los preciosos méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, ahora dispongamos un tiempo para poder alabar a nuestro Señor. Dice el Salmo 47, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, alabemos a nuestro Dios. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor.
sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Muy bien, después de alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, vamos a continuar con la predicación del día de hoy, conociendo a Jesús, el significado del bautismo. Sin duda que ya muchos de nosotros hemos obedecido a la ordenanza del bautismo y quizá al principio no entendíamos exactamente lo que esto significaba. Hoy podemos ver en su palabra que el requisito que Juan estableció para poder ser bautizados es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo permitir que sea bautizado por Juan, es donde realmente no nos cabe a nosotros el poder pensar si el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado, el Cordero que nunca había pecado, ¿por qué tenía que bautizarse? ¿Por qué tenía que acudir a Juan para ser bautizado por él? Finalmente, cuando nosotros podemos ver en este pasaje, Juan se rehusaba a poderlo bautizar. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo dijo unas palabras importantes para poderle convencer de que lo bautizara. Pero acompáñenme al texto bíblico para poder entender la enseñanza de hoy. Estamos en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como podemos ver en este pasaje, amados hermanos, en esta parte en donde Juan ya había preparado el camino del Señor Jesucristo, en donde ambos estaban ya iniciando con su ministerio, dice la palabra de Dios que Juan se le oponía para que bautizara al Señor Jesucristo. Y Juan le decía al mismo Señor Jesucristo: Yo necesito ser bautizado por ti. Pero el mismo Señor Jesucristo le dijo unas palabras muy importantes: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ahí se estaba confirmando realmente la profecía que venía desde el profeta Isaías, en donde dice la palabra de Dios que ahí en ese lugar se estaba confirmando la llegada del Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Primero porque finalmente a Juan se le había dicho: en el que descienda el Espíritu Santo, que en ese momento descendió en forma de paloma, ese es. Así que después de que el Señor Jesucristo salió del agua, vino la paloma, se posó sobre él, pero después todavía para afirmar lo que estaba sucediendo en ese momento y que la gente que estaba en ese lugar pudiera confirmar que Jesús era el Mesías, que era el Cristo, que era ese Hijo de Dios esperado por muchos años, más de 400. Así que finalmente ahí el Padre Celestial estaba confirmando que el Señor Jesucristo era su Hijo. Y Él dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que es importante el poder
analizar estos pasajes. Sin duda que el bautismo es el primer acto de obediencia en el servicio al Señor. Y podemos mirar que este pasaje deja perfectamente claro que Jesús se bautizó en obediencia al plan que su Padre Celestial tenía para él. Este pasaje, ¿verdad?, nos muestra algo muy importante: la obediencia del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros enseñamos el discipulado, decimos que hay dos palabras muy importantes en el bautismo: sumisión y obediencia. Y es el punto más importante por entender cuando realmente estamos hablando del bautismo cristiano. Y Jesús nos pone el ejemplo, no solo para que imitemos su obediencia, sino para ver la confirmación de Dios que Jesús es el Cristo. Así que ya lo había confirmado el Espíritu Santo, y el mismo Señor con voz audible abre las ventanas del cielo para poder decir: este es mi Hijo amado. Pero meditemos un momento. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos realmente, como padres, visto a nuestros hijos crecer? ¿Cuántos de nosotros nos hemos complacido en la obediencia de nuestros hijos? Pero también podemos entender que ha habido algunas otras ocasiones en donde nuestros hijos se han rebelado en contra de nosotros y ya no estamos tan complacidos con ellos. Pero finalmente también debemos entender que a veces como padres también fallamos. Si nosotros no estamos guiando a nuestros hijos a la obediencia, entonces finalmente hay una razón por la cual ellos también se vuelven rebeldes y no se someten a la autoridad. Tenemos que entender, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tenemos fallas, no somos perfectos. Seguimos adelante en un mundo caído, en donde desgraciadamente todavía tenemos esta carne que a veces nos hace pecar. Por ello es que Jesús se convierte para cada uno de nosotros en la guía perfecta, no solo para los padres, sino también para los hijos. Porque Jesús nos estaba mostrando en un simbolismo previo lo que sería un cuadro de lo que Él tendría que vivir 3 años después, cuando iba realmente a ser crucificado en la cruz del Calvario. Por eso en este bautismo del Señor Jesucristo Él nos estaba mostrando su muerte, su sepultura y su resurrección, para que tú y yo recibiéramos el perdón de nuestras imperfecciones. Pero veamos el siguiente significado de este simbolismo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando vemos el inicio de la pregunta, ¿o no sabéis?, hay una cierta duda para muchas personas que todavía aún no han querido bautizarse, para muchas personas que no entienden realmente lo que significa el bautismo. A veces me pregunto si alguien conoce ya la totalidad del significado de cualquiera de las ordenanzas que el Señor Jesucristo ha instituido. Mire, amado hermano, en relación con las cosas espirituales, todavía ustedes y yo somos como niños que juegan en una playa mientras el océano se presenta delante de nosotros. En el mejor de los casos, nos adentramos hasta los tobillos en esa playa, como los niños. Pero muy pocos de nosotros estamos aprendiendo realmente a nadar. Pero únicamente lo hacemos en la orillita, donde podemos tocar el fondo sin ningún peligro, sin sentir ningún problema. La pregunta es: ¿quién de nosotros se ha alejado hasta perder de vista la playa, nadando en el Atlántico del amor divino, donde una verdad insondable se extiende abajo y el infinito lo rodea todo? Lo que quiero decir de este pasaje es que tiene verdades insondables.
Pidamos que Dios nos enseñe cada día más cerca de lo que ya conocemos en parte, porque muchos de nosotros a veces tenemos una idea un poco lejana, pero debemos de pedir a Dios que nos ayude, que la verdad de su palabra que ahora percibimos vagamente venga a nosotros de una manera muchísimo más clara y más brillante, hasta que nosotros, ¿verdad?, podamos ver todo lo que Dios quiere que tú y yo podamos ver. El bautismo declara la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero con una gran verdad: nuestra participación con Él. Veamos en su enseñanza la aplicación para nuestras vidas. Así que el primer punto que quiero mostrarte en esta mañana es la primera enseñanza: nuestra comunión con Cristo. Esta unión que nos es presentada en el bautismo como una verdad que tú y yo debemos de creer, la grandiosa doctrina de nuestra justificación tiene un sustento en esto: que Cristo mismo llevó nuestros pecados, tomó el lugar que nos correspondía a ti y a mí, y Él es la garantía de nuestra salvación. Cristo sufrió, derramó su sangre y murió. En el bautismo somos sepultados con Él en la muerte, para poder mostrar que su muerte y su sepultura son por nosotros, por ti y por mí, por amor a nosotros. Aquí confesamos que toda nuestra salvación descansa precisamente en la muerte del Señor Jesús, y aceptamos por fe que esa muerte tuvo lugar en sustitución nuestra. Pero esto no es todo, porque si debo de ser sepultado, no es porque yo acepto la muerte sustitutiva de alguien más a favor mío, sino porque yo mismo estoy muerto. El bautismo es un reconocimiento de nuestra propia muerte en Cristo. Así que mi muerte con Él necesita una sepultura con Él. Jesús murió por nosotros porque Él es uno con nosotros. Piensa en esto: así como acepto el pecado de nuestro primer padre Adán y siento que he pecado en él, así también acepto con inmenso gozo la muerte y el sacrificio de expiación de mi segundo Adán, Jesús, y me da gozo y me da una gran alegría que en él he muerto, pero también he resucitado. Supongamos, queridos hermanos, que un hombre hubiera sido condenado a muerte a causa de un terrible crimen. Y supongamos también que este hombre ya ha muerto por ese crimen, y ahora, por una maravillosa obra de Dios, después de haber muerto, ha recibido nuevamente la vida. Regresa nuevamente de los muertos para poder convivir en medio de los hombres. Y la pregunta que hoy te quiero hacer, o que nos debemos hacer, es: ¿cuál debería de ser el estado de su mente en relación a ese pecado que ese hombre cometió y que ahora, por la gracia divina, le vuelve Dios a dar vida? La pregunta es si cometería nuevamente ese crimen otra vez. Un crimen por el cual él fue condenado y fue muerto. Simple y sencillamente tú y yo podemos pensar que no. Más bien ese hombre diría: he probado la amargura de ese pecado y he sido milagrosamente levantado de la muerte que trajo sobre mí ese pecado. Y he recibido una nueva vida. Ahora voy a odiar el pecado que me dio muerte y lo voy a aborrecer con toda mi alma. Estás tan unido a Jesús que debes considerar su muerte como tu muerte, sus sufrimientos como el castigo de tu paz. Tú has muerto en la muerte de Jesús y ahora, por su gracia misteriosa, eres levantado de nuevo del hoyo de la corrupción a una nueva vida. Y la pregunta es: ¿acaso quieres tú, querido hermano, regresar al pecado? Tú ya has visto lo que Dios piensa del pecado, sabes que Él lo aborrece completamente.
Pues cuando el pecado fue colocado sobre su amado Hijo, ni siquiera Él lo perdonó, sino que lo afligió, lo hirió de muerte. Por ello, respondamos a la pregunta: ¿cómo es posible que nosotros que estamos muertos al pecado podamos vivir más en él? ¿Acaso queremos regresar a ese viejo hombre corrompido, violento, abominable, iracundo? Pues te quiero decir, Dios no lo quiere. Por si ustedes son uno con Cristo, deben ser uno con Él en todo. Deben ser uno con Él en su muerte, deben de ser uno con Él en su sepultura, y entonces serán también, o seremos también uno en su resurrección. Dice la Escritura: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Quiero alcanzar resultados prácticos esta mañana. Si Dios nos ha dado enteramente a ustedes y a mí una nueva vida en Cristo, ¿cómo puede gastarse esa nueva vida a la manera de la vieja vida que teníamos anteriormente? ¿Vivirá el hombre espiritual como vive el hombre carnal? La respuesta es un rotundo no. Pablo decía: entonces, ¿qué? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? Y él dijo: de ninguna manera. Si viven en pecado, entonces su profesión de fe ha sido falsa, pues ustedes profesan estar vivos para Dios. Si caminas en la lascivia, estarás pisoteando las doctrinas de la palabra de Dios que nos conducen a la santidad y a la pureza. ¿Cómo es que tantas personas que profesan la fe exhiben una vida completamente mundana? Trabajando para los negocios y para los placeres, pero no para Dios, en Dios y por Dios. Muchas veces rocían así un poco de religión sobre una vida mundana y así esperan hacerla cristiana. Pero eso no puede funcionar. Estamos obligados a vivir como Cristo hubiera vivido bajo las circunstancias que tengo yo mismo en mi recámara o en mi púlpito público. Estoy obligado a hacer lo que Cristo hubiera sido en un caso semejante al mío. Estoy obligado a demostrar a los hombres que la unión con Cristo no es una ficción o un sentimiento de fanatismo religioso, sino más bien que estamos influenciados por los mismos principios y guiados por los mismos motivos. La segunda enseñanza que quiero compartirte el día de hoy es una unión realizada con Cristo. Es también declarada en el bautismo. Tratemos de entender el proceso. Número 1. Primero, hay muerte. Como un asunto de experiencia real, el verdadero creyente. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es contrario a toda ley sepultar a alguien que todavía está vivo, hasta que no muera. Los hombres no pueden tener ningún derecho a ser sepultados. Entonces el cristiano debe de morir. Está muerto, sí, pero está muerto al dominio del pecado. Antes, siempre que el pecado lo llamaba, él respondía: heme aquí, ¿me has llamado? El pecado gobernaba a sus miembros y si el pecado le decía: haz esto, él lo hacía, pues el pecado gobernaba sobre todas las partes de su naturaleza y ejercía una suprema tiranía sobre él. La gracia ha cambiado todo esto. Cuando somos convertidos, morimos al dominio del pecado. Si el pecado nos llama, ahora nos rehusamos a responder a ese llamado, pues estamos muertos al pecado. Si el pecado nos da órdenes, no le obedecemos, pues hemos muerto a su autoridad. El pecado no puede reinar sobre nosotros, dice su palabra, porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pecamos, pero presentando una batalla espiritual. El pecado intenta mantener sobre nosotros el poder que ha usurpado, pero nosotros no lo reconocemos como nuestro soberano. Estamos muertos al poder soberano del pecado. El creyente está muerto al deseo de tal poder si ha sido sepultado espiritualmente con el Señor Jesucristo. Pero tal vez tú te preguntas, ¿acaso los hombres piadosos no tienen deseos pecaminosos? Por supuesto que sí los tienen. La vieja naturaleza que hay en ellos suspira por el pecado, pero el hombre verdadero desea ser limpiado de toda mancha o rastro del mal. La ley que rige los miembros finge la necesidad de pecar, pero la vida del corazón obliga precisamente a la santidad. Cada uno de nosotros somos santos, hemos sido apartados para Dios con un propósito divino que Él tiene para cada uno de nosotros y que debemos cumplir. Por ello el pecado es mi siervo, no mi placer, es mi miseria, no mi gozo. Antes, el simple pensamiento de pecar, cada uno de nosotros debemos exclamar, como lo hacía Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La corriente principal y la verdadera inclinación del deseo y de la voluntad de nuestras almas no es hacia el pecado. Y el apóstol Pablo no nos enseñó meras ilusiones cuando dijo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Queridos hermanos, hay algunos de ustedes que profesan ser siervos de Dios, pero que están viviendo para ustedes mismos. Entonces tienes que entender que ustedes no son siervos de Dios, pues el que realmente ha nacido de nuevo vive para Dios. El objetivo de su vida es la gloria de Dios y el bien de su prójimo. Si tú no estás viviendo de esa manera, entonces necesitas comenzar desde el principio, arrepentirte y cambiar de mente. Nosotros tenemos un premio. Ese premio está colocado en el hombre que ha nacido de nuevo, y hacia ese premio cada uno de nosotros nos lanzamos, vamos hacia allá. Como Pablo escribió, y él dijo las siguientes palabras: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Número 2. El siguiente pensamiento en el bautismo es la sepultura, primero la muerte, después la sepultura. La muerte llega primero y luego le sigue la sepultura. Ahora la pregunta es, ¿y qué es esa sepultura? La sepultura es, antes que nada, el sello de la muerte, es el certificado de defunción. Cuando alguien pregunta, ¿y fulano de tal ya murió?, otro responde, querido amigo, fue sepultado hace un año. Entonces, ya no preguntas más acerca de un muerto, cuando sabes que ya ha sido sepultado. Ha habido muchos casos de personas que han sido enterradas vivas. Y podemos pensar que esto también ocurre con triste frecuencia en el bautismo. Pero esa no es la norma, ni tampoco es lo natural. Creo que muchos han sido enterrados vivos en el bautismo y por lo tanto se han levantado y han salido del sepulcro tal y como eran antes. No ha habido un cambio. Pero si la sepultura es verdadera, es un certificado de muerte. Si puedo decir en verdad, fui sepultado con Cristo hace tantos años, seguramente que hoy estoy muerto. Por tanto, debe haber en nosotros muerte al mundo, o de lo contrario, nuestro bautismo es nulo, no vale. Así como la sepultura es el certificado de muerte, así la sepultura con Cristo es el sello de nuestra separación del mundo. El bautismo es el rito funeral por medio del cual la muerte al pecado es declarada abiertamente ante todos los hombres, donde todos los que están en Cristo están completamente muertos al mundo. Así que este epitafio debería de ser puesto también ahí en nuestra tumba, en donde dice, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vean lo que nuestro pasaje dice acerca de nuestro Señor en Romanos 6, versículos 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si hemos sido levantados una vez de las obras muertas, nunca regresaremos otra vez a ellas. Puedo pecar, pero el pecado no puede nunca tener dominio sobre mí. Puedo ser un transgresor y alejarme mucho de Dios, pero nunca jamás voy a regresar otra vez a la vieja muerte. Cuando la gracia de mi Señor me tomó y me sepultó, Él obró en mi alma la convicción que a partir de ese momento y para siempre yo estaba muerto al mundo. Número 3. Hemos avanzado hasta la muerte y a la sepultura, pero el bautismo, de acuerdo al texto, representa también la resurrección. Versículo 4 dice: a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora observen que el hombre que está muerto en Cristo y sepultado en Cristo, también es resucitado en Cristo, y esta es una obra especial y específica solo para Él. El Señor, por su poder, te ha llamado a salir de tu tumba, y ahora estás vivo en medio de la muerte. No puede haber compañerismo aquí para ti. No puede haber comunión entre los vivos con los muertos. Un ateo puede orar tanto como un cristiano. Puede leer tanto la Biblia como un cristiano. E inclusive puede superarnos en los aspectos externos. Pero hay un secreto que él no conoce y no puede falsificar. La vida divina es tan completamente nueva que el inconverso no tiene un modelo para poderla copiar. Pablo nos dice que esta vida no tiene un fin. Una vez que la recibes, nunca te abandonará. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ahora debo servirle y deleitarme en Él y usar el poder que me da para llamar a otros de entre los muertos, diciendo, como nos lo enseña Pablo en Efesios 5:14, que dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hoy debemos tomar una decisión y decirle a nuestro Salvador: no iré de regreso a la tumba de la muerte espiritual, ni me vestiré en el sudario del pecado, pero por la gracia divina voy a creer en Jesús y voy a ir de fuerza en fuerza, de gloria en gloria. No bajo la ley, ni temiendo el infierno, ni esperando acumular méritos para el cielo, sino como una nueva criatura, amado porque soy amado, viviendo para Cristo porque Cristo vive en mí, creer en su nombre y es tuyo. Amén y amén. Oremos, queridos hermanos, para que esta palabra que hemos escuchado la podamos entender con claridad. El bautismo es un simbolismo de la muerte, la sepultura y la resurrección. Si tú y yo hemos sido bautizados en Cristo, entonces hemos sido muertos al pecado, pero hemos sido vivificados en Cristo. Tenemos vida nueva. Así que, hermanos, no puede ser posible que nosotros estemos volviendo a la vida anterior, porque nosotros ya hemos sido revividos en Cristo. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y dice la palabra que todo lo que está delante es nuevo. Son hechas nuevas. Así que ojalá que esta palabra te haya podido hacer reflexionar acerca de lo que es el verdadero bautismo y que podamos seguir conociendo a Cristo, porque el mismo Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. No necesitaba bautizarse, pero nos estaba mostrando un cuadro de lo que Él iba a vivir en la cruz del Calvario: su muerte,
su sepultura, pero también su resurrección. Así que esa es una buena noticia para cada uno de nosotros. Ojalá que esta palabra nos haga meditar y podamos entender que estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Oremos. Buen Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque hoy podemos entender, Señor, que no solamente es el arrepentimiento lo que tú quieres de cada uno de nosotros, sino que podamos morir al pecado, que podamos entender con claridad que el bautismo es un cuadro de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz, fue sepultado, pero después al tercer día resucitó para darte a ti y a mí una nueva esperanza de vida, pero no de cualquier vida, sino de vida eterna. Así que, Padre, te pedimos que cada uno de nosotros, si no habíamos entendido realmente lo que era ser muertos al pecado, entonces que a partir de hoy, Padre bendito, podamos orar a ti y te podamos pedir que nos ayudes a poder deshacernos de ese hombre viejo y que podamos vivir en el nuevo para poderte glorificar a ti con cada una de nuestras acciones. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad, para que podamos seguir adelante en esta obra que tú has puesto en las manos de cada uno de nosotros para poder reconciliar al mundo contigo. Específicamente en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, en donde tú nos das la oportunidad a través de muchos medios. No necesitamos salir de nuestra casa para poder dar a conocer tu evangelio a todos aquellos que no te conocen. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que grabes esa palabra en el corazón de cada uno de nosotros para que no solamente la podamos oír, sino que la podamos vivir en nuestra vida diaria. Oramos a ti en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues después de haber escuchado esta palabra que seguramente nos hace meditar a cada uno de nosotros, pues es tiempo de que nosotros le devolvamos un poco al Señor de lo mucho que nos da. Dice la palabra: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que si tú tienes una ofrenda para el Señor, la puedes hacer a través de internet. Al final aparecerá la cuenta donde tú puedes hacer tus depósitos. Que Dios bendiga su palabra. Y hoy nada más de anuncios. Los anuncios de la semana los pondremos ahí en el chat que tenemos de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida, para que tú estés enterado de todo lo que tenemos a lo largo de la semana. Así que tú puedes ver ahí los anuncios y te pido por favor que te conectes. Han sido pocas las personas que se han estado conectando, pero bueno, doy gracias a Dios por la vida de las personas que sí se han conectado y que están interesadas en poder crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga a ti, cuídate mucho. Si no tienes que salir, no salgas, aliméntate bien, trata de que tu sistema inmunológico esté hasta arriba para que si por alguna razón Dios permite la enfermedad, tú puedas salir adelante de esa enfermedad. Vamos a recibir la bendición de Dios. Inclina tu rostro un momento y si esta palabra fue de bendición para tu vida, entonces ponla en práctica en tu vida diaria. Recibamos la bendición. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.